les esté bendiciendo en este hermoso día. Es el deseo de mi corazón y le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Me gustaría que se suscribieran al canal de YouTube, activaran la campanita de notificaciones para cuando sepan cuando ponemos nuevos videos, dejen su comentario y compartan el video. Hoy vamos a tener un corto estudio, una corta reflexión o una corta meditación sobre el libro de Job. Vamos a estar viendo quién fue Job y las pruebas que vinieron sobre él. Vamos a ver cómo era Job antes de la prueba. El Señor mismo testifica algo grande de él cuando dijo: no hay otro como él en la tierra, en Job 1:8. La palabra de Dios lo destaca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación: Noé, Daniel y el mismo Job. La Biblia nos habla de que Job era un hombre temeroso y fiel de Dios. La Biblia nos dice que Job era un hombre próspero y que tenía una gran familia y que eran feliz, donde tenía 10 hijos y una esposa. Era un hombre el cual Dios prosperó grandemente por su fidelidad a Dios. Pero veremos que a pesar de toda la felicidad y de toda su riqueza, en un momento determinado Job pasó por grandes pruebas en su vida. ¿Por qué entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre justo y temeroso de Dios como pocos una prueba tan difícil? Hay que decir al respecto de la prueba de Job que estas pruebas no eran una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que él estaba demasiado firme en el Señor. Estas pruebas que vinieron a la vida de Job no eran porque él estaba en desobediencia o porque estaba en pecado o porque estaba haciendo cosas desagradables delante de Dios. No, estas pruebas no tenían nada que ver con eso, porque como el mismo Dios dijo que no había otro como él en la faz de la tierra. El primer capítulo nos brinda una visión sobre las causas de las pruebas de Job. Vemos en este capítulo que las pruebas de Job no se encontraban en la tierra, sino en el cielo. Nosotros ahora podemos ver esto. Job no podía verlo. La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. Nació del conflicto de Dios y Satanás. Vemos en Job 1:6 que Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos las palabras del Señor cuando le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Sin embargo, el príncipe de las tinieblas quiere desmentir la declaración: mi siervo, no tu siervo, sino mi siervo. Tú lo has bendecido, le dice Satanás. Tú lo has bendecido de esta manera. Tú lo has bendecido de tal manera, tú lo has bendecido tan grande que de esa forma cualquiera puede decir que es un creyente. De la manera en que tú has bendecido a Job, cualquiera puede llamarse tu hijo y decir que es creyente. Pero toca lo que tienes y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí reconocemos que las pruebas de Job no eran simplemente casuales, los así llamados golpes del destino o de la vida, sino que tenían un inmenso y profundo significado. Se trataba de la honra del Señor. Vemos que aquí en este capítulo nos habla de que las pruebas de Job no venían de sus pecados, ni que estaba viviendo una vida deshonrosa delante de Dios, sino eran una prueba, era una prueba y era un desafío el cual Satanás había querido hacer sobre la vida de Job para que este hombre que era fiel a Dios dejara de servirle, para que este hombre que era fiel a Dios renunciara a Dios a causa de las pruebas por las cuales iban a venir a su vida. ¿Por qué somos sometidos a prueba? Satanás por lo general acierta al analizar a la mayoría de los cristianos. Somos humanos y tenemos debilidades.
El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente a ver a quién devorar. Y él anda buscando y analizando a los creyentes y buscándole su parte más débil, buscándole su debilidad para hacerles caer y que estos queden mal delante de Dios. Pero quiero decirte que a pesar de todas estas cosas, nosotros tenemos al Señor de señores y al Rey de reyes que está ahí para levantarnos cuando caigamos. Pero de acuerdo con 1 Corintios 10:13, Dios nos ha prometido que Él no nos dejará sufrir pruebas más duras de los que podamos soportar. Por el contrario, cuando llegue la hora de la prueba, Dios también nos dará el modo de salir de ella para que podamos soportarla. Veremos las 7 pruebas de Job. En la vida de Job vemos 7 pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante lo firmemente que Job se aferra al Señor aun cuando está pasando por estas pruebas tan dolorosas que pasó este hombre. Pero en ningún momento, ninguna de estas pruebas lo hizo desfallecer, lo hizo flaquear y lo hizo negar a Dios o apartarse de él. Si no, nos cuenta la palabra que a pesar de todas estas cosas, este hombre buscaba a Dios aún con más fuerza. La inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. La primera prueba que tuvo que pasar Job. En el capítulo 1, versículos 13 al 17, nos describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un día, a causa de robos, catástrofes naturales y consecuencias de guerra. El rico Job se volvió pobre. Este hombre que era próspero, que tenía cosas materiales, que tenía ganado y que tenía tantas cosas, quedó en la ruina por todas estas cosas que vinieron. El periodo de gran prosperidad había pasado, mientras el tercer mensajero comunicó la terrible noticia a Job. Capítulo 1, versículo 17. Llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero que le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos a consecuencia de una catástrofe de la naturaleza, versículos 18 y 19. Job no perdió a un hijo y tampoco perdió a 2, sino perdió a los 10 hijos juntos, 7 varones y 3 hembras. Toda la familia quedó repentinamente destruida, una prueba de dimensión inimaginable. Pero a pesar de todas estas cosas, es una prueba muy dura, es una prueba muy difícil perder todo lo que tenías y aparte de perder todas tus riquezas, también vienes a perder a tu familia, a tus hijos. Es algo difícil que tal vez muchos no podamos soportar o no podamos aguantar, y en ese momento cuando nos pasa eso comencemos a reclamarle a Dios y a fajarnos con Dios para que nos dé una respuesta de por qué nos sucedió esto a nosotros cuando le éramos fiel y cuando le estábamos sirviendo verdaderamente de corazón y haciendo y actuando según su voluntad. Pero Job no reclamó, Job no discutió, Job solamente se aferraba más a Dios. Dice la palabra que se postró en tierra y adoró y dijo: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículos 20 y 21. Este hombre estaba siendo probado en cada parte de su propia vida y en realidad Satanás estaba tratando de derribarle, de quebrarle. Pero a pesar de todas estas cosas, Satanás no podía, porque Job seguía siendo fiel a Dios. Y a pesar de todas estas cosas, Dios le permitió que pudiese probar a Job y que le quitase todo lo que tenía menos tocar su alma.
porque quiero decirte que Satanás tiene un poder limitado. Él no tiene poder ilimitado para poder hacer lo que él quiera. Y cuando él quiere tocar a un hijo de Dios, tiene que pedir permiso al Padre Celestial y hacer solamente lo que él le diga. Porque si Satanás tuviera poder ilimitado, así como el poder de Dios, muchos de nosotros no estaríamos en la tierra, ya Satanás nos hubiese desaparecido, porque somos personas que le estábamos haciendo daño y no le convenía que nosotros estuviésemos aquí en la tierra. Pero como él tiene un poder limitado, no puede hacer nada de estas cosas. Así que no debemos de sentir temor, no debemos de sentir miedo, porque Satanás no puede contra nosotros. Dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a los ángeles que están acampando a nuestro alrededor. Veremos ahora la prueba física de Job. Esta segunda prueba es aún un grado más difícil que la primera. Por más difícil que fuera lo que había pasado, hasta ahora estaba fuera de Job mismo. Pero luego fue afectado personalmente por una enfermedad. Satanás no se dio por satisfecho, y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job. Capítulo 2, versículos 1 al 8. Este hombre ha perdido todas las posesiones materiales, después a su familia, y ahora su cuerpo físico está siendo atacado por una enfermedad. Este hombre había perdido sus materiales, había perdido sus hijos, pero ahora también no bastaba con eso. Viene una enfermedad a su cuerpo, estaba siendo atacado, estaba siendo infestado por una enfermedad en su cuerpo físico. ¿Cómo reaccionó Job a esta segunda prueba? Quedó aferrado a su Señor, a pesar de que el Señor primero no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. Dios dijo, no le hizo llegar ninguna ayuda. Dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Capítulo 2, versículos 10. Job estaba anclado en su Dios. Ninguna tormenta podía alejarlo de él. No había prueba tan difícil, tan dura. No había desierto por el cual este hombre pudiese pasar que pudiese alejarlo de los caminos de Dios, que pudiese alejarlo de la presencia de Dios. Aun cuando venían las pruebas, estas pruebas lo hacían más fuerte, y aún más él se agarraba de la mano de Dios, y aún más él clamaba a Dios, y aún él más confiaba en Dios, aun cuando él no veía la respuesta de Dios en él, aun cuando él no veía la mano de Dios en él, él seguía adelante. Quiero decirte que cuando estés pasando por prueba, cuando estés pasando por en medio del desierto y no ves la respuesta de Dios y no ves la mano de Dios moviéndose en tu vida, no te preocupes, porque Él está ahí. Aunque tú no le veas, Él está ahí. En medio del silencio, Él está trabajando, Él está haciendo la obra, y Él te va a dar la victoria para que tú salgas satisfactorio de la prueba por la cual estás pasando. No hay aparentemente ninguna explicación humana para los sufrimientos de Job. No era un castigo por sus pecados, como ya había dicho antes. Lo que estaba sucediendo tenía un propósito elevado y digno. Había una razón suficiente y buena en los designios internos de Dios. Y cuando se reúnen todos los hechos y se consideran todos los aspectos, se puede apreciar que Dios tenía un propósito en todo esto, y era el de la disciplina. Podemos decir que era bueno para Job. El matrimonio de Job se va desmoronando. Esta tercera prueba fue aún más difícil. Se fue apretando aún más fuertemente. Job tenía un matrimonio feliz. La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Se supone que Job tenía un matrimonio feliz porque tuvieron 10 hijos, y aparentemente esto quiere decir que vivían una vida felizmente de casado. Y la esposa en la vida del siervo de Dios
de un líder tiene gran influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Acac jamás habría tenido un fin tan horrible si no hubiera sido influenciado por su esposa Jezabel. Sansón jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo si no hubiera sido sucumbido por la influencia de Dalila. Y Salomón jamás habría sido abandonado por el Señor si no hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Pero también encontramos en la Biblia a mujeres que ejercieron una gran influencia bendecida. Por ejemplo, tenemos a Abigail, que hizo desistir a David de la idea de matar a su marido Nabal. Primera de Samuel 25, 18 al 35. Y la esposa de Job hasta ese momento había ido completamente por el camino de su esposo, pero de repente todo se derrumbó encima de ella. Materialmente su esposo estaba completamente arruinado y ella con él. Pero lo que era todavía más grave, vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre. Entonces sucumbió el resentimiento y la rebelión y se puso contra su esposo Job diciéndole: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Esta mujer le estaba reclamando a Job: ¿aún sigues clamando a Dios? ¿Aún sigues buscando a Dios con todo lo que nos ha pasado? ¿No estás mirando todo lo que ha sucedido y tú sigues con tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿De qué te sirve ahora toda tu fe? Ahora que viene la tribulación, ¿Dios no te ayuda? En silenciosa desesperación levantó el puño contra el cielo y se apartó de Dios. Esta mujer le estaba diciendo a Job: ¿de qué te vale tu fe si en el momento que más lo necesita, Dios no hace nada para sacarte de donde estás? Dios no ha hecho nada para ayudarte, para sacarte de en medio de la prueba. Pero su reacción fue divina. Desde su montón de ceniza, con toda claridad y severidad, le dijo en plena cara a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado con esto. Le volvió la espalda y se aferró aún más resueltamente al Señor. A pesar de todas estas cosas, Job seguía buscando a Dios. Job seguía aferrado a Dios. Job, el hombre que perdió su buena reputación, pero después que todo se había derrumbado encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él. Comenzó la conocida campaña de los cuchicheos y la gente decía: algo no anda bien en la vida de este hombre. Capítulo 19, versículos 13 al 16 habla de esto. La gente comenzaron a murmurar, la gente comenzaron a hablar, hablando como se dice realmente. Comenzaron con el chisme, con el chismorreteo y a decir: algo está mal en la vida de este hombre, algo este hombre está haciendo que mira todo lo que ha sucedido. Dios lo ha abandonado, Dios lo ha desechado, algo grande cometió, porque si no, no estuviese pasado por esto. Podemos reconocer toda la amarga aflicción de Job por estas pocas palabras representativas. Despojado como extraños, se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es como si Job echara a llorar fuertemente cuando dice: me he despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Capítulo 19, versículo 9. Job experimentó con todas las consecuencias lo despiadada que es la lengua de los hombres. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Con esto aconteció algo maravilloso en esta cuarta prueba. La figura del Redentor, del Cordero, se destacó cada vez más con claridad en la vida de Job. Cuando más
Dios guía a un hombre al punto cero, tanto más éste se acerca a Jesús. El punto cero se llama el Gólgota, la cruz. En este punto cero estuvo el Hijo de Dios. Allí atravesó los escalones de las pruebas de Job en una dimensión aún mucho más grande. Cuando estuvo clavado en la cruz, su desprendimiento fue completo. Dice que también Jesús padeció cuando estuvo allí en aquella cruz, cuando fue crucificado, cuando fue clavado pies y manos y le pusieron una corona de espinas en su cabeza, cuando Dios allí envió a su Hijo unigénito para que muriese por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia, para que tú y yo pudiésemos entrar por el camino correcto y pudiésemos entrar al camino de la salvación y pudiésemos obtener la corona de la vida. También padeció Jesucristo allí por ti y por mí, y somos tan desagradecidos que no reconocemos la muerte de Jesucristo y no reconocemos el sacrificio que Él hizo allí para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación. Podemos ahora ver con claridad por qué y para qué existen estas pruebas tan difíciles. Dije al principio que están aquí para honrar al Señor. Ahora puedo decir para que el Señor sea honrado en nosotros por la cada vez más clara revelación del Cordero en nosotros. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron interiormente de él. Pero luego aconteció algo horrible cuando los amigos comenzaron a hablar con Job. Si bien hablaron muy piadosamente, no llegaron a aceptar su problema. Carecían de todo entendimiento acerca de las profundidades a las cuales el Señor había llevado a Job. Los mejores amigos, los más íntimos, le abandonaron. Pero también aquí se destaca la imagen de Jesús, quien fue abandonado por sus mejores discípulos en la hora de la mayor prueba. Y en la vida nuestra a diario suceden cosas parecidas a esta. A veces cuando estamos pasando por problemas y por necesidades y estamos en prueba y hemos caído, pues entonces nuestros amigos, aquellos que pensábamos que eran nuestros amigos, aquellos que pensábamos que eran nuestros hermanos, pues nos abandonan, se apartan de nosotros en el momento que más los necesitamos. Y pasa a diario en nuestra vida común. Cuando las personas se apartan de nosotros, a veces cuando ya no pueden encontrar en nosotros lo que ellos necesitaban, cuando a veces tenemos una buena situación económica y caemos y nos quedamos en cero, caemos en bancarrota, pues entonces estos amigos ya no son más nuestros amigos porque ya no tenemos dinero, porque ya no tenemos cosas materiales. Y esto pasa muchas veces, y esto sucedió con Job. Muchos de sus amigos se apartaron de él, ya no tenía nada. Muchos de sus amigos no entendían por lo cual él estaba pasando y se apartaron de él. Pero también dice la palabra que también sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue abandonado por sus discípulos, también Pablo testificó esto. Todos me desampararon, segunda de Timoteo 4:16, que cerca del Señor Jesús estuvo también Job, como figura profética en esta reacción. Cuando Jesús estaba en la cruz oró: Padre, perdónalos. La reacción de Job contra sus hermanos incomprensivos y por lo tanto duros de corazón fue la misma. Él hubo orado por sus amigos. Capítulo 42, versículo 10. La prueba espiritual de Job. Esta sexta prueba que entró en la vida de Job fue de carácter totalmente distinto. Fue la prueba de la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios que está en una prueba busca demasiado pronto las palabras consoladoras de Dios, esto demuestra que su sentir es poco espiritual. Toda prueba exterior, no importa cuán difícil es, purifica la vida de nuestra alma,
pero la palabra del Señor nos juzga y renueva aún más profundamente. Es la palabra de Dios que vino a Job por medio de una cuarta persona que no se contaba entre los amigos. Se llamaba Eliú, capítulo 32, 2. Eliú significa Dios mismo. Eliú dijo: espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir a favor de Dios. Capítulo 36, versículo 2. Y luego la palabra de Dios hirió a Job como fuerte golpe. Tú también eres inocente delante de Dios. Capítulo 34, versículos 11 y 12. Si Job se hubiera rebelado contra la palabra del Señor, si hubiera cerrado su corazón, no habría podido experimentar la coronación de la prueba. Pero Job se humilló bajo la palabra. La coronación de la prueba de la revelación del Señor de Job. A partir del capítulo 38, el Señor mismo se revela a Job, pero de manera rechazadora. Se manifestó al Job juzgado en el juicio por la palabra, por la tempestad y en persona. Y ahí se destaca una vez más de manera radiante la imagen del Salvador moribundo. Está clavado en la cruz del Gólgota, completamente despojado de todo y de todos. Entonces el cielo se oscurece y Dios se revela a él. Inmediatamente antes de la coronación de su prueba, Jesús experimenta lo más difícil, pues Dios se revela de manera rechazadora, aparta su faz de su Hijo amado, y Jesús en alta voz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Job vio la santa majestad de Dios y su reacción demuestran una vez más que a través de todas las pruebas siguió aferrado fielmente al Señor. A pesar de todas las pruebas que sucedió Job, que le vinieron a la vida de Job, él nunca dudó, él no reclamó, él se aferró aún más a Dios, aclamó aún más a Dios, se humilló aún más fuerte. Pero después, en el punto cero de su vida, pudo ver al Señor más. Ahora mis ojos te ven. Capítulo 42, versículo 5. Entonces Job se derrumbó en lo más recondidito de su ser ante la presencia de Dios. Cuando Jesús cerró los ojos y murió, los hombres dijeron: ahora ya no es nada. Pero justamente entonces la victoria del Señor comenzó a manifestarse poderosamente. Job había representado esto proféticamente al aferrarse al Señor en la prueba, pues después recibió tanto más bendición, la vida irrumpió en él, en su vacío se derramó la plenitud de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Job el postrer y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Capítulo 42, versículos 10 al 13. Estimado oyente, la vida es un regalo de Dios y solo podemos vivirla significativamente cuando la vivimos en armonía con Él. Aquellos que se encuentran alejados de Dios no pueden percibir otra cosa que los efectos del pecado en la naturaleza humana y sus trágicas consecuencias. Pero hay otra manera de vivir, y es volver a Dios por el único camino que Él ha provisto. Jesucristo mismo afirmó que Él era y es el camino para llegar a la presencia de Dios. No hay otro camino para llegar a Jesucristo. Solo hay un camino para llegar al cielo, y se llama Jesucristo. Aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser salvos y para poder abrir ese camino. Él abrió ese camino por su sacrificio en la cruz a favor nuestro,
al cargar con nuestros pecados y al sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Estimado oyente, las experiencias dolorosas y los pensamientos destructivos llevan a muchas personas a despreciar su propia vida. Antes de esta situación que no tiene salida, le invitamos a iniciar una nueva vida aceptando por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces, por la acción del Espíritu Santo, usted vivirá por anticipado la posesión de la vida eterna y su relación con Dios como hijo o como hija, lo cual le dará la fuerza necesaria para salir triunfante de toda situación con nuevas fuerzas y con una ilusión renovada por vivir una vida de calidad, una vida en abundancia. Amado hermano que me escucha, espero que esta corta reflexión sobre Job te pueda ayudar y sirva de bendición para tu vida. Recuerda que aunque estés pasando por medio de la prueba, no importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán grande sea el dolor, no importa cuán grande sea la tribulación, recuerda que Dios está ahí para ti y está esperando tu reacción en medio de la prueba. Mira todo lo que pasó Job y en ningún momento se olvidó de Dios, en ningún momento hizo nada, sino que siguió orando y clamando a Dios y Dios le dio la victoria. No importa, Dios siempre te dará la victoria. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, compartas el video, actives la campanita para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Dios te bendiga y te guarde una vez más. Es el deseo de mi corazón. Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.